De todo el tráfico terrestre pasó por allí, e incluso un poco del aéreo. ¿Aéreo? Solo un poco. Solo transporté rens en un par de ocasiones, en algunos vuelos de carga hacia Kazajistán o Rusia. Trabajos pequeños. No era como en Oriente, de Guangdong y Jiangsu estaban saliendo miles de personas cada semana. ¿Podría hablar un poco más de eso? El tráfico aéreo se volvió un gran negocio en las provincias orientales. Esos eran clientes ricos, que podían comparar paquetes en vuelos de primera clase y visas turísticas. Se bajaban del avión en Londres o en Roma, o incluso en San Francisco, se registraban en el hotel, se iban de paseo por un día, y luego desaparecían. Ahí estaba todo el dinero. Siempre quise dedicarme al transporte aéreo. ¿Pero qué pasaba con la infección? ¿No había riesgo de ser descubiertos? Fue solo más tarde, después de lo que pasó con el vuelo 575. Al principio no había muchos infectados en los vuelos. Si lo estaban, entonces solo sufrían las primeras etapas del contagio. Los chateaux del aire eran muy cuidadosos. Si alguien tenía signos de infección avanzada, no los dejaban ni acercar. Tenían que proteger el negocio. La regla de oro era que no se podía engañar a los oficiales de inmigración si no se podía engañar primero al chateau. Tenían que verse y actuar como personas completamente sanas, e incluso entonces era una carrera contra el tiempo. Antes del vuelo 575, escuché una historia de una pareja, un hombre de negocios con mucho dinero y su esposa. A él lo mordieron. No era una mordida grave, si me entiende, sino una de esas mechas lentas, porque el mordisco no agarró ninguno de los vasos sanguíneos principales. Estoy seguro de que creían que había una cura en Occidente, muchos lo creían. Al parecer, alcanzaron a llegar hasta su cuarto de hotel en París antes de que él colapsara. La esposa trató de llamar a un doctor, pero él no la dejó. Tenía miedo de que los devolvieran. En lugar de eso, él le ordenó que lo abandonara, que se fuera antes de que entrara en coma. Dicen que lo hizo, y después de 2 días de escuchar los gemidos y los golpes, la gente del hotel decidió ignorar el letrero de no molestar y abrieron el cuarto. No estoy seguro de si fue así que comenzó la infección en París, pero tiene sentido. Usted me dice que no llamaron a un doctor, porque tenían miedo de que los deportaran, pero no se suponía que estaban buscando una cura en Occidente. Usted no entiende cómo funciona el corazón de un refugiado, ¿verdad? Esa gente estaba desesperada. Estaban atrapados entre enfrentar la infección, y ser atrapados y curados por su propio gobierno. Si usted tuviera un ser querido, alguien de la familia, un hijo infectado, y creyera que existe la más mínima esperanza de cura en algún otro país, ¿no haría todo lo que estuviese en su poder para llegar hasta allá? ¿No preferiría creer en esa posibilidad? Entonces la esposa de ese hombre, junto con los otros Rense, simplemente desaparecieron. Siempre había sido así, incluso antes de la infección. Algunos se quedaban con sus familiares, o con amigos. Los más pobres tenían que trabajar para pagar su Bao 7 con la mafia china local. La mayoría simplemente se fundían en las zonas marginales de la sociedad en cada país. Las áreas de bajos ingresos. Si así es como le gusta llamarlas. ¿Qué mejor lugar para esconderse que esa parte de la población que nadie quiere ver? ¿Por qué cree que empezaron esas infecciones en los barrios pobres del primer mundo? Se dice que muchos Chateau propagaron el mito de que había una cura en otros países. Algunos. ¿Usted lo hizo? Pausa. No. Otra pausa. ¿Cómo afectó el vuelo 575 el contrabando por aire? Las restricciones se hicieron mayores, pero solo en algunos países. Los Chateau del aire eran cuidadosos, pero también muy recursivos. Tenían un dicho. Las casas de todos los hombres ricos tienen siempre una entrada para los sirvientes. ¿Qué quiere decir eso? Si Europa Occidental aumentaba la seguridad, entraban por Europa Oriental. Si los Estados Unidos no los dejaban pasar, entraban por México. Eso hacía que los países ricos se sintieran más seguros, a pesar de que ya estaban infectados dentro de sus fronteras. Yo no soy un experto en eso, recuerde, yo me dedicaba al transporte terrestre, y mis objetivos eran los países de Asia Central. ¿Era más fácil entrar en ellos? Prácticamente nos pedían que entráramos. Esos países estaban en la ruina, y sus oficiales eran tan ignorantes y corruptos que incluso nos ayudaban a conseguir todos los documentos a cambio de una parte de la tarifa. Hasta tenían sus propios chateau, o como sea que los llamen en su idioma de bárbaros, que trabajaban con nosotros para pasar los rense a través de las repúblicas soviéticas hasta países como India, Rusia e Irán. Nunca pregunté ni quise saber qué tan lejos llegaban ellos.
Mi trabajo terminaba en la frontera. Yo solo les hacía sellar los papeles, marcar sus vehículos, les pagaba a los guardias y me largaba con mi parte. ¿Vio muchos infectados? No al principio. La plaga trabajaba muy rápido. No era como en los viajes por avión. A la gente le tomaba semanas llegar hasta casi, e incluso los casos más lentos, según me han dicho, no duraban más que unos cuantos días. Los clientes infectados se reanimaban en alguna parte del recorrido antes de llegar y eran identificados y recogidos por la policía local. Después, cuando las infestaciones se multiplicaron y la policía ya no pudo contenerlos, comencé a ver un montón de gente infectada en mi ruta. ¿Eran peligrosos? Casi nunca. Usualmente los familiares los tenían amarrados y amordazados. Uno veía algo moviéndose en la parte de atrás de un automóvil, sacudiéndose bajo un montón de ropa o unas sábanas. Se escuchaban golpes en la maleta de los autos, o, mucho después, en cajones de madera con agujeros en la parte de atrás de una camioneta. Agujeros y en verdad no tenían idea de lo que les estaba pasando a sus seres queridos. ¿Usted lo sabía? Para entonces, sí, pero también sabía que tratar de explicárselo a sus familiares era una pérdida de tiempo. Yo solo tomaba el dinero y los ponía en camino. Tuve suerte. Nunca tuve que enfrentar los problemas de los contrabandistas marítimos. Eso era más difícil y peligroso. Mis socios de las provincias costeras tenían que vivir con la posibilidad de que algún infectado rompiese sus cadenas y contaminara todo un cargamento. ¿Y qué hacían? He escuchado de varias soluciones. Algunas veces los barcos llegaban hasta alguna costa deshabitada, ya no importaba si era el país de destino o no, podía ser cualquier costa, y descargaban a los rense infectados en la playa. También oí de algunos capitanes que navegaban hasta alta mar y los arrojaban a todos por la borda. Eso podría explicar esos casos de nadadores y buzos que desaparecían sin rastro, o por qué había gente por todo el mundo diciendo que los veían salir de entre las olas. Al menos yo nunca tuve nada que ver con eso. Pero sí tuve un incidente parecido, uno que me convenció de que ya era hora de retirarme. Encontré este camión, un viejo y destartalado tráiler. Se podían escuchar los gemidos que salían de la parte de atrás. Un montón de puños golpeaban contra el aluminio. Tanto que se mecía de un lado para el otro. En la cabina iba un banquero muy rico de Xi'an. Había conseguido un montón de dinero haciendo préstamos para sacar tarjetas de crédito americanas. Suficiente para llevarse a toda su familia fuera del país. El traje de Armani del tipo estaba arrugado y roto. Tenía arañazos por todo un lado de la cara, y en los ojos tenía ese fuego de locura que estaba comenzando a ver más y más seguido por esos días. Los ojos del chofer eran distintos, se veían como los míos, con la sospecha de que el dinero no iba a servir para nada dentro de muy poco tiempo. Le regalé un billete de 50 y le deseé buena suerte. Eso fue todo lo que pude hacer por él. ¿Hacia dónde iba ese camión? Kirguistán. Meteora, Grecia. Una serie de monasterios están construidos en las empinadas e inaccesibles paredes de roca, con algunos de los edificios soportados por altas y casi verticales columnas. Aunque originalmente era un refugio contra los turcos otomanos, más adelante probó ser un fuerte seguro contra los muertos vivientes. Escaleras construidas después de la guerra, casi todas de metal o madera y fáciles de retirar, indican la reciente afluencia de peregrinos y turistas. Meteora se ha convertido en un objetivo muy popular para ambos grupos en los últimos años. Algunos buscan sabiduría e iluminación espiritual, otros solo buscan una sensación de paz. Stanley McDonald pertenece a este segundo grupo. Un veterano de casi todas las campañas a lo largo y ancho de su nativa Canadá, su primer encuentro con los muertos vivientes fue en una guerra muy diferente, cuando el tercer batallón canadiense de infantería ligera de la princesa Patricia fue desplegado en una operación contra el tráfico de drogas en Kirguistán. Por favor, no nos confunda con esos equipos alfa americanos. Esto fue mucho antes de que esos entraran en operación, antes del pánico, antes de la cuarentena israelí, y esto fue antes incluso que el primer contagio reportado en Ciudad del Cabo. Estábamos en las primeras etapas del contagio, antes de que nadie sospechara siquiera lo que estaba a punto de suceder. Nuestra misión era algo completamente convencional, opio y hachís, el principal producto de exportación